Buenas tardes. Vamos a hablar sobre Antonio Gramsci. Fue un filósofo teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología, lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, creado en 1921 y después secretario y una de las figuras de primer plano del partido. Fue encarcelado en Turi bajo el régimen fascista de Benito Mussolini en 1926. Ahora vamos a hablar sobre su bibliografía intelectual. Nace en Gramsci, en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891, en un mundo salvaje, cruel y brutal, donde los hombres mandan con puño de hierro en sus hogares y las madres enseñan a sus hijos el ethos de la violencia. Esta es una sociedad donde debilidad significa destrucción. Su primera infancia, según nos cuenta su biógrafo, fue el aprendizaje del cristianismo y la violencia. Sus padres provenían de familias terratenientes de la pequeña burguesía. La madre de Antonio es sarda, pero habla italiano y sabe leer. Es una sociedad ignorante como la de Cerdeña, sabe leer y ser ávida lectora de la literatura italiana, como es su caso. Constituye una excepción y para Antonio una influencia perenne y admirada. No sucede así respecto de su padre, a quien lo rechaza por sus valores y la culpa de sus males, primero por la apatía respecto de la salud física del joven y las consecuencias que ésta tuvo para él. En segundo lugar, por su mentalidad pequeño burguesa. Su padre es un funcionario del gobierno que por algún problema legal es encarcelado durante algunos años. Vamos a hablar sobre la educación italiana. En 1911, el joven sardo parte a Italia para continuar su educación formal. Rápidamente aprende que los hombres pueden vivir sin el auxilio de la religión, sea esta la revelada o de cualquier otro tipo. Sus maestros en Italia, aunque con tendencias distintas, son ardientes moralistas que predican la doctrina de que los hombres son responsables de sus actos y constructores de sus destinos. Su admiración por los maestros los inclina al magisterio. Sin embargo, reacciona frente a las soluciones idealistas de estos primeros maestros italianos. Y ahora vamos a hablar sobre su obra. A partir de la publicación de las cartas de la prisión, así como de los 6 volúmenes de los cuadernos de la cárcel, entre 1947 y 1951 surgió el gran interés por los estudios gramscianos, a juicio de Norberto Bobbio. Esta publicación constituyó un verdadero descubrimiento para ambos marxistas y no marxistas, que se dedicaban a estudiar los temas que el filósofo italiano no desarrolló en las cárceles de Mussolini. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de la educación del nuevo intelectual. El nuevo intelectual es el que logre hacer la crítica y sistematización de la concepción del mundo que adquirió a partir de su clase, y por ello modificar su relación física y social con el mundo que lo rodea. El nuevo intelectual es aquel que está insertado activamente en la vida práctica, como constructor y organizador, llevando a cabo una acción persuasiva permanente. No es de ninguna manera un orador o un profesor que dicta cátedras magistrales. Por el contrario, es el que mantiene la relación dialéctica de teoría y práctica de la que ya hemos hablado dentro de un grupo homogéneo. Este intelectual es el que simboliza el propio Gramsci, una vez que se ha ligado, como sucedió en su historia personal, con la clase obrera. Es una trabazón orgánica, tanto en su organización política como en el conocimiento de los problemas de la producción. Vamos a hablar sobre la homogénea y la educación. A partir de la interpretación de Broccoli de la teoría educativa gramsciana, sobre la base del concepto homogénea, el análisis de esta obra gran importancia para la reflexión pedagógica actual, aunque cabe hacer notar que el vocablo posee en los escritos gramscianos una gran cantidad de implicaciones teóricas que ven más allá de la educación.
La novedad del pensamiento gramsciano en este rubro consiste en sostener que las relaciones pedagógicas no son estrictamente escolares, sino que para el filósofo italiano se extienden a la sociedad y a su conjunto. Todas las relaciones homogénicas, como ya dijimos, son relaciones en cierto sentido pedagógicas. Es por ello que Gramsci señala la necesidad de estar consciente de este hecho, con el objeto de lograr el propósito central de la labor educativa que se propone, la creación de la cultura proletaria. En esta forma se intenta constituir un nuevo clima cultural. Este concepto se define como la homogeneidad del interés común entre las masas y los intelectuales, en una misma concepción del mundo que es preciso reconstruir con base en la educación. Y por último vamos a hablar del principio educativo. En El grito del pueblo también escribe Gramsci que el problema de la educación es el máximo problema de clase y no puede ser resuelto más que bajo el punto de vista de la clase, que es el único que permite la valoración proletaria de las instituciones sociales y de las leyes. Propone Gramsci poner bajo el control de los grandes sindicatos obreros la escuela popular, sustrayéndola así al dominio interesado de la burguesía. Continúa afirmando que la necesidad es que el Estado renuncie al monopolio de la escuela o lo reduzca a proporciones mínimas, y así afirma: nosotros debemos hacernos partidarios de la escuela libre y conquistar la libertad de crear nuestras escuelas. Los católicos harán lo mismo. Donde están en mayoría, quien tenga más hilo tejerá más tela. Esta es la profunda revolución que propone Gramsci en cuanto a la educación, la lucha en contra de la imposición de una cultura ajena a las masas y la apertura de la posibilidad de la creación de una nueva cultura a partir de la crítica de la cultura existente y por las propias masas de los intelectuales formados en su seno. Y por otra parte, por último, la reflexión sería en que estamos de acuerdo con Gramsci, ya que para poder formar una educación se necesita basarse de una cultura para que vaya en generación y así pueda obtenerse.